no sé, a 12 años, al fondo de mi casa hay una señora llamada Otilia que hacía fiestas folclóricas. Yo me acerqué a la acera y me puse a escuchar. Pasaron los días y volvieron a hacer otra fiesta y volví de nuevo y veía aquella comunidad, aquella unión, a esos dioses que yo desconocía y que entraban en ese mundo y me fui anexando a ese mundo hasta ahora. Bueno, mi familia era increyente, por supuesto, eran muy católicos y me castigaban cuando yo iba a la fiesta, pero yo siempre buscaba una forma de poderme acercar. Bueno, mis inicios fueron aprender a cantar primeramente. Que me enseñaron muchos viejos y vieron mi dote como cantante, que tenía muchas posibilidades a poder ser un buen akwon yoruba. Me enseñó Maximiliano Daz, Felipa Lucha, Liberato, Otilia Mantecón, Mama Serena Samá, Olufán de I, de aquí en La Habana y en Matanza. Eran personas muy pobres, pero cuando hacían sus fiestas, todos se unían y había de todo para los dioses y de todo para compartir con todos los que íbamos a la fiesta.
Bueno, lo primero que yo aprendí en la religión yoruba, que los pilares para hacer un edificio, dentro de que este edificio sería hacer ocha, es el Eguá, Ogún, y Ochosi y Osu. El Eguá es principio y fin, es el día, la noche, la risa y el llanto. El pedestal y el faro aún no han sido por los siglos, porque el Eguá es todo. El Eguá son 21. Está la Aroi, está la Alaguana, el Chuquillelú, hay 21 el Eguá. Ochosi, el dios de la cacería, acompañado siempre por Ogún, porque los montes eran muy tupidos y con su machete podía abrir los caminos para poder cazar las piezas que era el sustento de la familia. Ochosi adquiere un don superior y él recibe el H de cada pieza que él apunte con su arco y flecha, siempre será cazada. Pero el Eguá, Ogún y Ochosi son los pilares fundamentales, junto con Osu, que representa la persona. Ogún, el mayor es Alagüedé, está Ogún Onile, Ogún Chibiriquí, son 14. Ogún es el dios de la guerra. Ogún es el constructor del edificio. Alagüedé es el herrero, es el que conoce el secreto del hierro, el que puede trabajar y hacer el cuchillo, el hacha, la flecha, todo lo necesario. Y actualmente en la industria es Ogún el que tiene el secreto de esos metales. El Eguá echó a la banda, mi cocori villa, bara tento no manico manicondolo, y cuya lente, bara quillelu, echó a fra, Ogún arero con su sulona con finamalu, a la jero go, Ogún cobu, Ogún chibiriqui, Ogún onile, Ogún kudakwe, Oke Alagüedé, Ogún su sulona, a la jero go. Mariwo ye, Mariwo ye, Ogún acho Alagüedé oke. Kwe ni mobo, Ogún kwe ni mobo, Ogún acho Alagüedé oke. Oyo un chowo, Oyo un chowo itacho Ogún Alagüedé oke. Kwe ni mobo, Ogún kwe ni mobo, Ogún acho Alagüedé oke. Ogún arere, Ogún susulona, Ogún finamalu, Oke Alagüedé, alajerio wo, Ogún cobu, Ogún chibiriqui, Ogún kudakwe, Oke Alagüedé. Mariwo ye, Mariwo ye, Ogún acho Alagüedé oke. We ni mobo, we ni mobo, Ogún acho Alagüedé oke.
Todo el mundo identifica a Ogún con la brutalidad, con lo brusco, con la guerra, con los momentos inesperados, que eso se llama acrobat. En cambio, Ogún no es así. También la paz, la tranquilidad, la alegría, la música. Y por eso, dentro de la música, hay cantos que a Ogún lo alegran, como Ogún Meyi 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 será Arereo. También música de alegría fue la que usó Chun para sacarlo al monte. Y del Ogún Moillo lo de Ogún Moillo, y le pasó por sus labios la miel de abeja, cosa que él no conocía.